Parlamentario Euskal Herria Bildu. Tiene la palabra el señor Iñárritu García por un tiempo de 7 minutos. Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, una vez más hablamos del Sáhara Occidental y esta misma mañana en la Comisión de Exteriores tratábamos un asunto que es de actualidad, como es la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que, como saben ustedes, lo lleva España por un mandato de Naciones Unidas y que difícilmente sorpresivamente, pues no ha sido aprobada esta proposición no de ley, ya que las dos grandes fuerzas políticas han decidido votar en contra. El Partido Popular ha tenido un argumento estrella que ha dicho que, claro, que estaban de acuerdo, pero que como lo presentaba Euskal Herria Bildu, no lo podían votar a favor. Parece que la memoria les ha fallado cuando hace 3 años presentamos una proposición no de ley junto con Esquerra para afear el cambio de posición del Gobierno ante el Sáhara Occidental y sí votaron a favor. Pero bueno, cosas veredes, ¿verdad, señor Barrio? Usted seguro que lo hubiera aprobado, estoy convencido. Pero más curioso ha sido el posicionamiento del Partido Socialista, que no ha sabido explicar por qué votaba en contra. Lo han intentado, pero no se ha entendido. ¿Qué les ocurre con el asunto del Sáhara Occidental, señores del Partido Socialista? Es que no sé si han escuchado a la diputada Tessidi. Es que es de sentido común, es de lógica. Y lo que se pide en esta proposición de ley es que me extraña que ustedes no lo puedan aprobar. Si es lógica pura. Estamos hablando de un asunto que va más allá del Sáhara Occidental. Estamos hablando de un asunto de restitución de derechos. Al igual que se ha hecho con la llamada ley de nietos para otorgar la nacionalidad a aquellos nietos y nietas de personas que tuvieron que huir del régimen franquista. Al igual que se hizo en el pasado con la ley de sefardíes. ¿Por qué no se puede otorgar la nacionalidad española? O mejor dicho, restituir a aquellos y aquellas de las que les fue privado. Miren, desde Euskal Herria Bildu defendemos que en relación al Sáhara Occidental lo principal es que este pueblo pueda ejercer su derecho a autodeterminación cuanto antes, sin ningún tipo de obstáculo, que puedan votar libremente, sin presiones, sin amenazas, que futuro constitucional quieren para su pueblo. Y eso es lo único que prima, lo principal. En relación a esta proposición de ley, que como bien se ha dicho, hace ya 2 años tuvimos ocasión de debatirla en esta Cámara, fue aprobada la toma en consideración, quedó en el congelador. Es cierto que unos meses después acabó la legislatura, pero no tuvo recorrido. Esperamos que si hoy, como todo parece indicar, es aprobada, que no se deje en el congelador, que se escuche el mandato de esta Cámara y que se repare esa injusticia de todas aquellas personas que fueron privadas de su nacionalidad, que en ese contexto colonial, y como también se ha recordado, habitaban en la provincia 53 del Estado español, que tenían DNIs, que eran funcionarios, que tenían aquí representantes, y de la noche a la mañana se les privó de esa nacionalidad. Es cierto que se hizo la trampa de permitir reclamarla durante 1 año, cuando ya no había autoridades coloniales españolas en el Sáhara Occidental y cuando gran parte de los saharauis estaban ya en campamentos huyendo de la ocupación. Pero miren, más allá de que sea una restitución de un derecho, decía antes que ya había ejemplos que se podían tomar, ya sea la ley de nietos o ya sea la de sefardís, que es cierto que la ley de sefardís que se aprobó en esta Cámara era una gincana administrativa y que terminado el plazo, pues hoy en día esas personas no pueden reclamar el derecho a la nacionalidad. Y es cierto que en la proposición que hace el Grupo Sumar, que nos parece muy correcta, es cierto que cara a los descendientes se ponen plazos.
Y desde mi punto de vista, el tema de los plazos, ya sea en la ley de nietos, ya fuera en toda la ley de sefardís o incluso en la que recoge que los descendientes puedan solicitarlo durante 5 años, creemos que si es un derecho no puede tener límites, pero que debe ser reconocido siempre. Ahora bien, este debate ya lo tendremos durante el proceso legislativo, que espero, y decía antes, que se apruebe cuanto antes esta norma. Y miren, en relación al Sáhara Occidental es evidente que uno de los partidos, el principal partido que apoya al Gobierno, tiene un problema. Tiene un problema a la hora de explicar cuál es su posición, más allá del cambio de posición del Gobierno en 2022, y que se hace inexplicable. Lo comentaban otros diputados y diputadas, las expulsiones de solicitantes de asilo en los últimos meses del aeropuerto de Barajas y del Prat. No se entiende que se devuelva a esas personas a Marruecos. De igual forma, cabe recordar que en las últimas semanas, 3 delegaciones de ciudadanos españoles han sido expulsadas del Sáhara Occidental cuando se dirigían allí a hacer misiones de reconocimiento de derechos humanos. ¿Ha protestado el Gobierno en algún caso? No. ¿Y cuál es la prueba del algodón? Pues miren, a mí, junto con otros diputados y senadores, hace 2 años me detuvieron y me expulsaron del Kurdistán, las autoridades turcas, y hay que reconocer que el Gobierno español estuvo a la altura. Estuvo protestando en todo momento, estuvo interesándose, y cuando llegamos a Madrid, lo primero que hizo el Ministerio de Exteriores es presentar una nota verbal al Gobierno de Turquía para protestar por lo que había ocurrido. ¿A que no ha presentado ninguna nota verbal el Gobierno de España ante Marruecos por la expulsión de las delegaciones de ciudadanos del País Vasco, de parlamentarios vascos, de periodistas y de eurodiputados y eurodiputadas en estas últimas semanas? ¿A qué no lo ha hecho? ¿Y por qué? Y en ese por qué está el sinsentido de la actuación del Gobierno, pero también de ustedes. Por eso yo les pido que ante esta proposición de ley, que es de sentido común, que voten en conciencia y no hagan caso a esos mandatos y a esas propuestas que les llega desde el Gobierno, desde el Ministerio de Exteriores, porque en este caso, al menos, creo que se están confundiendo gravemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Pagès i Massó por un tiempo de 7 minutos.